Buenos días, alumnos del quinto año de primaria, ¿ya? Aquí hoy día con las clases de química. ¿Y qué clase tenemos hoy día? Hoy día nuestra clase se trata acerca de historia de la tabla periódica, ¿ya? Igual que el átomo, que posee su propia historia de cómo este evolucionó, la tabla periódica tal como nosotros lo conocemos actualmente, esa tabla que a veces nos compramos, ¿ya? También tiene su historia. Vamos a leer un poquito lo que dice aquí en su libro, ¿ya? Dice, la tabla periódica es el ordenamiento de los elementos químicos que encontramos en la naturaleza tomados en consideración al número Z. El número Z significa el número de protones, el número de electrones, ¿ya? Eso significa el número Z. O sea, la tabla periódica está ordenada de acuerdo al Z, ¿ya? De acuerdo al Z. Pero, ¿cómo llegó esta idea a ponerse y a llegar a tener lo que nosotros conocemos actualmente como esa tabla periódica? Aquí viene antecedente de la tabla periódica. Primero, aparecieron las triadas de Dover-Reiner. O sea, él trataba de crear las tiras de, ¿qué les puedo decir? De los elementos, de tal manera que la suma de los costados me dé el de en medio. Un ejemplo lo tienen ahí en su libro, donde el litio, que tiene peso atómico 7, el potasio tiene peso atómico 39. Si así es una suma, 7 más 39 me daba 46. La mitad sería 23. ¿Y ahí qué elemento le corresponde al 23? El sodio, el Na. ¿Ya? Eso fue hasta un buen tiempo, pero tenía sus problemas. Así que surgió por ahí otro personaje en el año de 1864 llamado Newlands. ¿Ya? El químico inglés Newlands ordenó a los elementos en grupo de 7 en 7. Se le llamaban octava de Newlands porque se suponía que al séptimo elemento, este elemento químico tenía las propiedades similares. ¿Entendido? Por ejemplo, ahí tienes una de sus octavas, ahí tienes el litio con 7, el berilio con 9, el boro con 11, el carbono con 12, el nitrógeno con 14, el oxígeno con 16, el flúor con 19. Y el elemento que le seguía, ese tenía que estar debajo del litio. ¿Entendido? Pero también fallaba. No cumplía esto en todos. Pasaba el tiempo y 5 años más tarde, en el año de 1864, ¿cómo se llama? El señor Mendeleev, autor de la tabla periódica, ¿ya? Un químico ruso, es el primero en ordenar los elementos descubiertos en filas y columnas. Él se considera como el padre de la tabla periódica, pero lo ordenaba de acuerdo a su peso. Todavía no lo hacía a través de ¿cómo se llama? Del número atómico, ¿ya? Más tarde, sin Moser, él sí lo hizo. La tabla periódica actual, estamos hablando en el año 1913, ni cuenta me di, ahí estaba Henry Moser, fue el que realizó los experimentos con rayos X y descubrió que las propiedades características de los elementos dependen del número Z, ya establecidos en la ley periódica. Claro, por ejemplo, si tú lo ves en columna, al sodio, al potasio, al rubidio, porque tienen propiedades similares. Por eso se llaman hasta a veces metales alcalinos. Y eso es de acuerdo a su número Z. ¿Ya? La tabla periódica actual es la que podemos ver. Está compuesto por grupos. ¿Ya? La primera parte es el grupo 1A, 2A. El grupo de ahí se salta hasta más allá, hasta el grupo 3A, 5A, 6, 5. Acá, ve lo que ustedes tienen, ¿ya? En su libro. Fíjense, la parte de acá, este de acá se llaman los alcalinos. Estos se llaman alcalinos térreos. Este de acá es el grupo también 1A. Acá se encuentra una escalera. Esa escalera marca la división entre metales y la parte de acá se llaman los no metales. Este es el grupo B. ¿Ya? Y como ves, todos están ordenados de acuerdo a su número atómico. Ahí no lo noto muy bien porque me sale medio borroso en mi caso, pero está ordenado en grupos atómicos. Aparte de aquí, estas filas que tú ves acá, la más corta, llamado también periodos, ¿ya? El periodo más corto donde está formado por el hidrógeno y el helio, el periodo corto en el 2 y el 3, ¿ya? El periodo largo
aquí estos dos. El extra largo vendría a estar formado por el 7, el 6 y el 7, el 6, perdón, es el extra largo, y el 7 también llamado periodo incompleto, porque están que se descubren actualmente nuevos elementos químicos. Mejor dicho, aún se siguen descubriendo elementos químicos, pero son elementos de vida muy rápida, ¿ya? De vida muy rápida, por ejemplo el cadmio, etc. Esos también se llaman elementos transuránidos, porque muchos de ellos, si son un poco estables, son muy radioactivos, tales como uranio, el polonio, el neptunio, el americio, los que se encuentran debajo, el californio, esos de ahí son elementos muy radioactivos, ¿ya? Abajo de su libro existen personajes, claro, de los que hemos citado, tales como Dobereiner, Newlands, Mendeleev, Moseley y Werner. La tabla actual es diseño de Werner. No sé si acá lo dice. Ah, sí, acá lo dice. La tabla periódica actual es justamente el diseño de Werner. Recordar de que Dobereiner lo clasifica de 3 en 3. Newland de 7 en 7, pero se le dice octavas porque justo el octavo elemento se encuentra con propiedades similares. Moseley lo ordena según su peso atómico, pero el mérito de Moseley fue de que dejaba casilleros vacíos para posterior descubrimiento de otros elementos y lo logró, lo acertó. Inclusive me parece que por eso recibió un premio Nobel, ¿ya? Moseley fue el que comenzó a ordenar los elementos de acuerdo a su número atómico. Y actualmente, Werner fue el que diseña la tabla periódica, ¿ya? Ustedes pueden ver en el mercado un montón de tipos de tablas periódicas, hay que tener cuidado. Algunas tablas periódicas no son tan exactos sus contenidos, a veces lo venden por vender nada más, porque hay bastantes tablas periódicas, mías vamos, ¿ya? Pero vamos a la pizarra para seguir, como siempre, esclareciendo más acerca de este tema que es muy interesante, ¿ya? Tabla periódica, historia, antecedentes de la tabla periódica. Ya como lo he dicho, los triadas de Dobereiner, lo que se encuentra en su libro, ¿ya? Por ejemplo, acá los elementos son clasificados de 3 en 3, para recordar. Por ejemplo, el litio, peso atómico 7, potasio, peso atómico 39, si le sumas, estos dos me darían 46, y la mitad de 46 vendría a ser 23. ¿Qué elemento químico se encuentra con peso atómico 23? Vendría a ser el sodio. ¿Ya? Seguimos acá. Las octavas de Newlands. Newland, en el año de 1864, comienza a clasificar los elementos en grupos de 7 en 7. Como ven acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Pero por qué le llaman octava? Porque justo el octavo elemento tenía que coincidir con propiedades similares con las que se encuentran acá. ¿Lo acertó? No lo acertó. Este duró solamente poco tiempo, hasta el año de 1963, ¿ya? 13, donde aparece Mendeleev y comienza a fabricar una tabla periódica de tal manera de que los elementos químicos son, como se llama, clasificados de acuerdo a su peso atómico. Como ustedes pueden ver acá, esta es la columna 1A. 1A también se llama los alcalinos, 2A alcalinos térreos, 3A térreos nada más, 4A carbonoides, 5A nitrogenoides, 6A anfígenos o calpógenos, 7A se llama halógenos y 8A llamados también gases nobles. ¿Entendido? Esto en el año 1913, justamente ya llegamos al año en que se descubre también el neutrón y con eso se modifica más la tabla periódica. Miren, la tabla periódica actual es más o menos como tú lo ves en la pizarra, ¿ya? Es esta la que nos vende. Miren, esta de acá fue diseñada por Werner, ¿ya? También, de acuerdo ya primero fue, antes de Werner, Moseley, ¿ya? Pero él todavía no lograba descubrir más propiedades. Por ahí algo medio que se me quedó, y fue Werner su diseño actual de la tabla periódica. Como lo digo, la tabla periódica todavía aún tiene defectos. Por ejemplo, el hidrógeno no se le sabe ubicar muy bien dentro de la tabla periódica, inclusive hay discusión dentro de los químicos, como también estas filas que se encuentran abajo como tira, a la cual llamaremos también metales de transición interna, que no está ubicado dentro de la tabla periódica y se le coloca aparte, como son los lantanos y los actínidos. ¿Entendido? Esta tabla periódica actual fue diseñada por Werner. Comencemos a desarrollar trabajando en clase.
¿Cuál es el nombre del científico que ordena los elementos de 3 en 3? Ese se llama Dove Reiner, ¿ya? Dove Reiner. El nombre del científico que clasifica los elementos de 3 en 3 se llama Dove Reiner. ¿Qué científico ordenó los elementos de 7 en 7? Ese se llama Newlands, ¿ya? Newlands. Ahí está, ¿ya? En sus famosas octavas de Newlands. ¿A qué científico se le considera como el padre de la tabla periódica? Ese fue Mendeleev. Mendeleev. Ya muchachos. Mendeleev. Pregunta 4. Dove Reiner agrupa los elementos de 3 en 3 de acuerdo con sus características semejantes a lo que se denomina triadas. ¿Ya chicos? Triadas. Eso son las llamadas triadas de Dove Reiner. 5. ¿Qué científico elaboró la ley periódica de los elementos químicos? Ese científico fue Henry Moseley, ¿ya? Moseley, utilizando los rayos X. La ley periódica de los elementos se estableció en el año 1913 de acuerdo al Z o número atómico, ¿ya? 7. Según la ley periódica de los elementos químicos, las propiedades varían de acuerdo con su, voy a poner Z. ¿Qué significa Z? Número atómico, ¿ya? Número atómico. La ley periódica de los elementos químicos varía de acuerdo a su número atómico. 8. ¿Qué científico diseña la tabla periódica actual? La tabla periódica actual es diseñada por Alfred Werner, ¿ya? Alfred Werner. ¿No, chicos? Seguimos. Newlands ordenó los elementos en grupos de 7. ¿Ya, chicos? En grupos de 7. 10. Dove Reiner ordenó a los elementos químicos en grupos de 3, a las cuales recuerda que se llamaban triadas. ¿Ya, chicos? Bueno, chicos, hasta acá más o menos va a ser la clase de hoy día, todo lo que referente a la tabla periódica. Ahora, si no lo encuentran en la plataforma, las clases, lo envío yo por medio de WhatsApp y quizás también les envío un enlace para que respondan un quiz, un cuestionario por Kahoot. Es que no puedo tener yo el acceso todavía a la plataforma. ¿Entendido? ¿Ya? Sin más que decir, nos vemos. Los trabajos de sigo practicando me lo envían a lo interno. ¿Ya? Nos vemos.